Buenos días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, señores, vamos a tener dos entrevistas más que importantes con dos candidatos a la Fiscalía General de la República, el licenciado Mario Joel, aspirante precisamente a la Fiscalía General de la República para llegar a la silla del Ministerio Público. Vamos a hablar sobre la trayectoria, las propuestas que él ha tenido, y en la segunda mitad estaremos conversando con el licenciado Juan José Pilia Alberto, también candidato a la Fiscalía General de la República. Hablaremos de propuestas, hablaremos cuál es la visión, cómo ven la institución y por supuesto también parte de las preguntas que los diputados de la Asamblea Legislativa les articularon con relación al sometimiento que tuvieron bajo un cuestionamiento que ellos han articulado. ¿Cómo le fue en esta comisión que busca llegar a elegir al próximo titular de esta institución tan importante para nuestro país como es la Fiscalía General de la República? Antes, permítame saludar a quien gentilmente hace posibles mañana tras mañana este primer segmento de la entrevista al punto con Sergio Méndez, como lo es Mr. Donut. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres les damos la bienvenida a uno de los candidatos que aspiran a llegar de los 33 a la Fiscalía General de la República, el licenciado Mario Joel. Mario, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta que es tu casa. Gracias, Sergio. Muy buenos días, público salvadoreño, por permitirnos llegar a su hogar. No, gracias a ti por hacernos parte de tu agenda. Mario, bueno, un gran amigo, ex compañero de la Fiscalía, con una trayectoria muy, pero muy impresionante al interior de esta institución, pero también una serie de palmarés. Mario, debo de preguntarte, ¿qué te llevó a tomar la decisión de inscribirte a este proceso en la Fiscalía, en la Asamblea Legislativa para llegar a ser escogido como Fiscal General de la República? Por favor. Gracias, Sergio. En primer lugar, debemos de entender de que las instituciones son cuestionadas. El Estado mismo es cuestionado por su papel. Como salvadoreños tenemos dos opciones y debemos decidir por cuál de ellas decantarnos. La primera es sentarnos y no hacer nada y esperar que pase. La segunda opción que tenemos es involucrarnos y tratar de hacer agentes de cambio de la realidad que está pasando en nuestro país. Yo me decanté por la segunda de ellas. Yo quiero contribuir a cambiar la realidad de nuestro país. Sé que tengo de igual manera los conocimientos administrativos, técnicos y jurídicos para poder generar ese cambio en una institución que amo tanto como la Fiscalía General de la República. Esa es mi motivación. Mario, si tú me pudieras resumir tu hoja de vida, que es amplia porque yo la sé, puntualmente para que la población salvadoreña pudiera ver tus credenciales, tu trayectoria, tu forma de andar, tu integridad, tu instrucción notoria. Por favor, ¿qué le dirías al pueblo salvadoreño? Gracias, Sergio. Ese es parte de uno de los aspectos que uno tiene que tener cuando se postula a un cargo de elección de segundo grado, el hecho de la competencia notoria. Soy abogado de la República, graduado de la Universidad de El Salvador. Me he formado en Derecho Penal y Procesal Penal. Soy egresado de la segunda promoción del programa de formación inicial para jueces del Consejo Nacional de la Judicatura. Aunado a eso, estoy certificado como instructor en temas de lavado de dinero por SICAP OEA. También tengo conocimientos de derecho constitucional, derecho administrativo, derecho de licitaciones, tratados internacionales en temas de arbitraje. Entonces creo reunir la suficiente competencia académica en cuanto a experiencia también, porque tengo 20 años de estar en la institución fiscal. He sido fiscal adscrito, he sido fiscal específico, he sido fiscal de unidad
fiscal de caso, he sido fiscal de unidad especializada en narcotráfico, lavado de dinero y pues luego jefe de asesoría jurídica y luego director de la misma. Listo. Bueno, hoy por hoy estás en una unidad de asesoría muy importante para el conglomerado que busca precisamente la tutela de derechos jurídicamente vulnerados en la Fiscalía, ¿cierto? Correcto. El tema es que dentro de las atribuciones que tiene la Fiscalía General de la República, de conformidad al artículo 193, es amplia y es bastante compleja la institución. Lo que sucede es que la atribución más visible para la población es el hecho de el ejercicio de la acción penal, pero no es la única atribución que tiene el fiscal. El fiscal debe representar al Estado en toda clase de juicios, es decir, en juicios de naturaleza administrativa, en juicios de naturaleza contenciosa, en procesos de inconstitucionalidad, en amparo, ¿verdad?, en temas de contratación pública, ¿verdad? De igual manera, llegan al fiscal general las licitaciones que hacen las diferentes instituciones del Estado que no tienen personería jurídica. Y quien firma esos contratos es el fiscal. Es decir, el fiscal debe tener conocimientos en temas de la CAP, de contratación, para evitar posibles licitaciones colusorias. Listo. Mario, ¿cuáles serían tus principales propuestas de llegar a ser electo dentro de estas 33 personas que aspiran a llegar a la Fiscalía General de la República? Tú que has hecho carrera en una institución tan bonita, tan importante para el quehacer institucional de nuestro país, ¿cuáles serían las principales propuestas de Mario Joel podría ofrecerle al pueblo salvadoreño desde la Fiscalía? Primero de ello, gracias Sergio por la pregunta, primero de ellos, por ser una institución compleja hay que abordarla desde diferentes aspectos para poder generar el cambio necesario para que tengamos la confianza de la población. Y para generar esa confianza en la población hay que realizar acciones y obtener resultados de esas acciones. En mi plan de trabajo, una primera línea de acción es impulsar y fortalecer la política de persecución penal. Pero dentro de esa sombrilla, que es bastante amplia y que la establece el Código Procesal Penal, debemos de entender que ahí se encuentra inserta uno de los problemas más grandes y es el tema de la investigación de los casos. La investigación de los casos se debe generar a partir de una sinergia que se genere entre el investigador y el fiscal de caso. El fiscal, además de tener la orientación técnica jurídica para orientar al policía, también debe ser capaz el fiscal de poder orientar al policía en términos de qué necesita para probar el caso que está investigando. Es decir, que el policía sepa cuál prueba es la que necesitamos. En esa medida vamos a ir avanzando. Pero además de eso, debemos de considerar el que la investigación se debe de escalonar. La coordinación debe ser de manera escalonada, es decir, de que si el trabajo o la sinergia que genera el fiscal de caso con el policía no es fuerte y no pueden avanzar en la investigación, debemos de subir a la instancia superior. Y si ahí tampoco se puede, debemos de escalar el siguiente nivel jerárquico hasta llegar al director de la policía y al mismo fiscal general para darle solución a ese caso. Esa es una. El otro tema en la línea de la política de persecución penal está el hecho de que tenemos que tener claro, ¿verdad?, en qué momentos debemos usar los famosos testigos criteriados que han generado cierta polémica. El Código Penal, el Código Procesal Penal es claro en cuanto a la regulación de los criterios de oportunidad. Y es que usualmente lo vinculamos únicamente al testigo criteriado, pero dentro de los criterios de oportunidad tenemos la pena natural, la insignificancia de la pena,
¿verdad? Entre otras figuras. Ahora, refiriéndonos al testigo criteriado como tal, o el testigo o el imputado arrepentido, ¿verdad? Que colabora con la justicia, la ley no nos da mayores parámetros, salvo de que éste nos permita desarticular toda la estructura delincuencial. Pero es que lo que diga ese testigo debe ser contrastado con los elementos de prueba que tengamos dentro del proceso penal. Solo en esa medida es que el testigo nos va a generar o nos debe generar credibilidad. Ahora, el testigo criteriado no debe usarse en todos los casos, ni de manera indiscriminada. Deberá de valorarse aquellos casos en los cuales amerita usarse esa figura. Todos aquellos casos de crimen organizado, ¿verdad? Es decir, casos de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas. ¿Delitos de realización compleja? Exactamente. En esos casos es necesario, puede resultar necesario el testigo criteriado. Pero si tenemos el suficiente cúmulo de prueba, ya sea testimonial, ya sea pericial o científica, no es necesario usar un testigo criteriado. Puede resultar totalmente prescindible, ¿verdad? Ahora, otro de los rubros dentro de la política de persecución está vinculado a la sobrecarga de trabajo que tienen los fiscales. Debemos de implementar medidas para que los fiscales tengan más tiempo para investigar. Y eso conlleva el repensar de la actividad administrativa de la institución. Y en ese sentido es que a los fiscales se les debe de implementar medidas que tiendan a ir eliminando esas actividades administrativas y que las asuman otras personas dentro de la institución. Para quitar carga laboral y que ellos destinen su tiempo y sus esfuerzos canalizar sobre los casos que ciertamente merecen ese tiempo, ese esfuerzo. Exacto. Ahora, esas medidas, ¿verdad?, se debe de complementar también con una modernización. ¿En qué sentido? Estamos en una era tecnológica, digital. Mucha información nosotros la compartimos a través de internet, a través de las redes sociales, a través de la tecnología en este siglo. Ahora, ¿cómo es posible que un fiscal pierda hora y media o 3 horas para ir a un tribunal a presentar un requerimiento? Creo yo que podemos generar la suficiente sinergia con el órgano judicial y especialmente con la sala de lo penal y los tribunales a los cuales se presentan los requerimientos para hacer uso de esa tecnología y usando firma electrónica para que los fiscales dispongan mucho más tiempo para poder investigar. Ahora, lo que sucede es que eso va a beneficiar, si implementamos esas dos medidas, vamos a beneficiar de manera directa a las víctimas, a los usuarios de la institución y les vamos a permitir un mayor acceso a la justicia, a la población con la cual estamos en deuda. Recursos de la misma institución que no se van a gastar innecesariamente y por supuesto el tema del tráfico vehicular en el cual ya no se van a ver trasladados a los diferentes lugares. Eso a la larga nos va a implicar un ahorro en los recursos, no solo a Fiscalía, sino también al órgano judicial. De acuerdo. ¿Verdad? Tiene un efecto colateral en todo el sistema. Ahora, el otro punto está también en la simplificación de los procesos administrativos, ¿verdad?, que va en la misma línea. Es decir, debemos de evitar procesos engorrosos en la institución, simplificarlos para tener resultados a corto plazo o de manera inmediata, ¿verdad? Aunado a eso, pues, está el hecho de que nosotros debemos de reestructurar algunas unidades de la institución fiscal. La institución fiscal venimos funcionando casi con un organigrama que no ha tenido variaciones profundas a partir de la vigencia del Código del 98, que fue cuando hizo un quiebre con el sistema acusatorio. A partir de entonces han habido algunos esfuerzos para ir readecuando
el aparato administrativo o las unidades organizacionales de la institución, pero debemos de dar un salto, ¿verdad? Hay que enfocar y destinar los recursos a aquellas áreas que lo necesitan. Una de esas áreas debe ser, por ejemplo, ¿verdad?, pensar en el hecho de la creación de una unidad de delitos fiscales. Hasta ahora es un área que tenemos descuidada en la institución. ¿Para la hacienda pública? Es correcto, porque tenemos casos de contrabando, ¿verdad? Que eso perjudica no solo a los buenos empresarios que pagan impuestos, sino que también ponen en riesgo puestos de trabajo y como consecuencia afecta a la población en general. Tenemos la evasión fiscal, ¿verdad?, que tampoco se va a tratar de una cacería de brujas en contra de los buenos empresarios que pagan sus impuestos, que son la gran mayoría. Y tenemos el tema de la elusión fiscal. Entonces, creo que hay que meterle músculo a eso para tratar de recuperar más fondos para el Estado, ¿verdad?, con la esperanza que en algún momento también se destinen más recursos a la institución fiscal. Y un último tema que creo importante resaltar es el hecho de la cooperación. Cooperación con países amigos, con agencias de cooperación internacional de estos países, pero además de la transferencia tecnológica que nos puedan brindar o de las capacitaciones especializadas de las cuales deben de gozar el talento humano de la institución, también debe ir orientada a sumar el hecho del combate de la criminalidad. Es decir, debemos de compartir información, ¿verdad?, en un esfuerzo con la Fiscalía del Triángulo Norte, con México y con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchos delitos, las órdenes para que se ejecuten salen de Estados Unidos y se ejecutan en El Salvador. De igual manera tenemos casos donde los imputados, los líderes, han dado órdenes para que se ejecuten delitos en Estados Unidos. No podemos estar aislados en este momento. Debemos de globalizar la justicia. Mario, una de las principales preguntas que se genera es con relación a la captación o administración de los recursos. ¿Cuál sería tu visión con relación, porque en el tema aspiracional siempre se ha planteado que qué bueno que la Fiscalía tuviera su edificio propio, porque tradicionalmente la cantidad de plata que se ejecuta en alquileres se podría destinar para dejar un legado de un edificio que pudiera ser sostenible mediante créditos blandos y poder construir algo propio. ¿Está dentro de tu visión algo así? Claro, y gracias por traerlo a colación, Sergio. El hecho es que la institución tiene un inmueble de aproximadamente 7 manzanas y tenemos un crédito aprobado de cerca de $22 millones, lo cual significa que debemos de pensar en construir instalaciones propias para ahorrar recursos por un lado, por el otro lado para sumar la dispersión que tenemos de diferentes edificios en un solo lugar, para evitar que los usuarios anden de un sitio a otro. Pero además, también, en ese mismo sentido, debemos de generar transparencia en el uso de los fondos. Y no solo en el uso de los fondos, sino también en la rendición de cuentas a la población. La población necesita saber en qué gastamos el dinero, cómo lo gastamos y de qué manera se va a beneficiar la población. Asimismo, también debemos de enfocarnos en la rendición de cuentas de los casos. A Fiscalía llegan entre 80,000 y 100,000 casos al año. La gente, las víctimas, necesitan saber qué pasó con su expediente, qué pasó con su denuncia. Y a veces se encuentra con que el fiscal de caso no está, anda en audiencia, anda en registro, anda en vista pública y la víctima llega 1, 2, 3, 4, 5 veces, no obtiene una respuesta. Entonces debemos de aplicar tecnología a eso como una medida de solución, lo cual significa de que la víctima pueda tener, similar al sistema que usa el CNR, acceso a su expediente con la suficiente código de seguridad
para que nadie más que la víctima sepa en qué estado está su caso. Ahora, debemos de comprender que no podemos divulgar toda la información. Pero hay información sensible en la investigación que definitivamente no se puede compartir. Sí. Ahora, Mario, debo de entender que tú ya llegaste a la Asamblea Legislativa bajo el llamado de una entrevista. Es correcto. Debo de preguntarte, ¿en qué consistieron estos minutos en los cuales tú destinaste para esta entrevista? ¿Qué es lo que se discutió? ¿Qué te preguntaron? Porque para muchas personas que se conocieron cuáles eran las preguntas, pero además de esa venían otras que se iban generando. ¿Cuál fue tu impresión, Mario? Mi impresión es que los diputados hoy por hoy están preocupados en elegir no solo a la persona más capacitada, sino en elegir a la persona más idónea para el cargo. Se abordaron diferentes tópicos. Uno es si uno tenía o no moralidad o competencia notoria, la motivación que uno pueda tener para ocupar un cargo como ese, y además las propuestas de trabajo que uno pueda implementar al frente de la institución. Debemos de entender que 3 años resultan cortos para cualquier fiscal, pero se deben en ese tiempo por lo menos procurar sentar las bases para que a futuro se puedan cosechar los frutos de esos proyectos. Habrán otros que son a corto plazo y que los resultados se mirarán, si no de manera inmediata, en un plazo de 6-9 meses. Perfecto. ¿Cuáles fueron los tópicos en los cuales en alguna medida se trató de profundizar? ¿Cuál fue tu respuesta ante los requerimientos que ellos estaban planteando? Una de las cosas que, en mi opinión, fueron de mucho interés para ellos es el hecho de la experiencia. Ellos ahondaron bastante en la experiencia, en la capacidad, en el conocimiento que uno pueda tener de la institución. Usualmente, cuando llega un fiscal, pierde aproximadamente 1 año para conocer cómo funciona el andamiaje interno. Sí. Eso no sucedería con tu persona. Es correcto. Por ser un fiscal de carrera. Es correcto. El segundo año lo invierte en enfocar su esfuerzo para comenzar a ejecutar los proyectos. Y el tercer año, pues, va de salida o está pensando en la reelección, ¿verdad? Creo yo de que en mi caso, pues, habría un ahorro bastante sustancial de casi que 1 año, porque ya conozco las fortalezas, conozco las áreas que tienen algunas falencias en la institución, como para poder generar la sinergia necesaria con el capital humano que tenemos, ¿verdad?, que es altamente comprometido y capaz para generar ese impulso y ese reto que demanda la sociedad hoy en día, que es garantizar la mayor número de acceso de víctimas al sistema de justicia. Una de las grandes preguntas, inquietudes, Mario, y debo de planteártelo como tal, que mucha población nos traslada a nosotros, es que hemos visto en el pasado muchas personas procesadas, exfuncionarios. Lamentablemente vemos a un fiscal general de la República, un exfiscal, hoy por hoy procesado. Mario, ¿cuál sería la garantía que tú le podrías dar a la población salvadoreña, además de tu trayectoria, tu entereza, tu experticia, tus palmarés, de los cuales al inicio de esta entrevista tú trasladaste, para que la población salvadoreña pueda confiar? Ciertamente es una elección de segundo grado, pero para que pueda confiar, que a título personal yo lo he dicho, para mí es el cargo más importante luego del presidente de la República, el ser fiscal general de la República. Por favor. La afirmación que tú haces, Sergio, es correcta. El fiscal encierra un gran poder porque es el garante de la legalidad del país. Tiene la capacidad de poder ir a detener a cualquier ciudadano. Pero es que el poder que tiene el fiscal debe ser ejecutado de manera objetiva, ¿verdad?, de acuerdo a las pruebas que pueda tener, ¿verdad? Y por sobre todo, el fiscal debe ventilar los casos en los tribunales.
es ahí donde se ganan o se pierden los casos, ¿verdad? En ese sentido, nuestra garantía debe ser de que, en primer lugar, los casos de corrupción se van a seguir juzgando y se van a seguir persiguiendo. Debemos de seguir en esa ruta. Históricamente hemos venido mejorando desde el año 2000 en esa ruta y debemos de continuarla porque es necesario, ¿verdad? Es necesario garantizar que los recursos públicos lleguen a donde están destinados. Un día de estos estuve en una conferencia de FUSADES, donde invitaron a un investigador de INCAE, de apellido García, y me pareció algo muy importante que esa persona dijo. Solo en Centroamérica, solo en la región centroamericana, el tema de corrupción genera casi 13 millardos de dólares. Y a nivel mundial, la corrupción representa el 2% del Producto Interno Bruto a nivel global. Es decir, son cifras astronómicas. Es decir, debemos de combatir eso, ¿verdad? Y lo vamos a seguir combatiendo. Nadie debe estar por encima de la ley. Al contrario, el fiscal es garante de la legalidad y como tal también debe respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿verdad? En esa línea es que nos debemos de mover. Mario, ¿tendrá la gallardía para tocar, sea cual sea los casos, para investigar, sea cual sea, y para seguir en alguna medida el combate a la delincuencia, criminalidad, corrupción e impunidad en este país? Ese es el trabajo del fiscal y lo debe de hacer. Es una responsabilidad, es una obligación. Si no lo hace, es mejor no postularse para el cargo, ¿verdad? Creo que las personas que nos hemos postulado, todas tenemos el compromiso de seguir combatiendo la corrupción. Ahora, por supuesto, cada uno tenemos diferentes estilos, ¿verdad?, de ver las cosas, pero creo que todos estamos comprometidos en esa línea. Perfecto. Mario, debo de agradecerte el tiempo destinado a tu entrevista y por supuesto también al pueblo salvadoreño con relación a haber conversado un poquito de tu experiencia, de tu trayectoria, de contarnos qué es lo que viste en la Asamblea Legislativa y por supuesto vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esto. Muchísimas gracias, te agradezco el tiempo para el pueblo salvadoreño. Amigos televidentes, ¿verdad? Fue un placer compartir con ustedes. Gracias, por supuesto esta es tu casa para que nosotros podamos conversar tantas veces sean posibles. Gracias. Gracias a ti. El Salvador, vamos a una pausa comercial, ya lo habíamos adelantado, quédese con nosotros, seguimos con más. Esto es Al Punto con Sergio Méndez, pausa, volvemos. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aida a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se
protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Este segmento es gracias a Democracia Salvadoreña, una nueva forma de hacer política en El Salvador. Estamos de regreso, El Salvador, muchísimas gracias por su preferencia. Ya lo habíamos adelantado y vamos a tener 2 entrevistas. Está con nosotros, por supuesto, también el abogado Juan José Pilía Alberto, candidato a Fiscal General de República. Licenciado, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta que es su casa. Pues gracias, muy amable. Gracias por su tiempo. Debo de preguntarle rápidamente, licenciado, como ya lo he hecho, porque es una pregunta de rigor. ¿Qué lleva a su persona a tomar la decisión de inscribirse como candidato a la Fiscalía General de la República y aspirar precisamente dentro de estos 33 actores y llegar a la Asamblea Legislativa? Ya vamos a hablar acerca de la oportunidad que usted tuvo para responderle las preguntas a los diputados de esta subcomisión. ¿Qué llevó a su persona a inscribirse en este proceso? Muy bien. Bueno, decir que esta aspiración a este cargo es un compromiso, y lo que representa este cargo obviamente debe de pasar por un análisis si se tienen o no se tienen las cualidades, las competencias para asumir, ya que no se trata de ir a improvisar, ¿verdad? En ese sentido, yo considero de que lo que me ha motivado, ya lo dije anteriormente en otra entrevista, a participar de este proceso, es que dispongo de las competencias, de las cualidades para poder dirigir la institución de la Fiscalía General de la República. Obviamente eso podría resultar una aproximación simple si a la base no estuviera sustentada la trayectoria. Por supuesto, la población salvadoreña y especialmente la audiencia de su entrevista, a lo mejor estará preguntándose cuáles son mis antecedentes profesionales. Y de eso se trata estos espacios, ¿verdad? Para dar a conocer cuál es la formación, la trayectoria, y básicamente podría decir yo que lo que me motiva también es poner a disposición de la sociedad, del Estado de El Salvador, ese cúmulo de cualidades y competencias para poder aportar al servicio, a la función pública. Perfecto. Licenciado, si podríamos nosotros sintetizar cuál es su trayectoria en el ejercicio de esta profesión tan linda como es el derecho, para que la población salvadoreña pueda entender cómo empieza su formación, cuál es en alguna medida la instrucción notoria que usted puede tener, cuál ha sido su experiencia para prepararse de pronto como un profesional y decir quiero aspirar a ser Fiscal General de República. Por favor. Gracias. Sí, voy a hablar quizás para no ser extensa esta explicación únicamente de la formación a nivel universitaria y el desempeño profesional. Mi formación universitaria la realicé en la Universidad de El Salvador. Allí obtuve el título de licenciado en Ciencias Jurídicas e inmediatamente de haber egresado de la carrera, 2 meses después de haber egresado, obtuve mi primer empleo en lo que es la administración pública. Y mi primer empleo, cuando apenas tenía 22 años, muy joven por cierto, fue en la institución fiscal. Fui destacado como agente auxiliar del Fiscal General de la República en la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Sonsonate. Allí pasé luego a la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Privado y cumplí 5 años dentro de la institución fiscal. En esos 5 años se puede decir que aprendí las destrezas desde emitir un direccionamiento funcional, coordinar y dirigir la investigación de una variedad de delitos,
participar en la fundamentación de las diferentes peticiones, participar en registros, allanamientos, inspecciones de cadáveres, participar también en el desarrollo de las diferentes audiencias para sustentar los casos, como la audiencia inicial, preliminar y vista pública. Y una de las cosas que más me fascinaba es precisamente el debate del juicio. Entonces, eso me permitió tener una formación integral en lo que es la práctica penal desde el lado de la Fiscalía General de la República. Después de pasar 5 años en la Fiscalía, al haber también obtenido la autorización como notario, decidí fundar mi propio despacho. Y ahí prácticamente le he dedicado 11 años a la litigación independiente. Pero en ese íter también tuve un paso por la administración pública en un organismo colegiado, como es la Junta de la Carrera Docente de Sonsonate. Fui delegado como presidente de esa junta por nombramiento hecho por la Corte Suprema de Justicia, y pasé 2 años allí desempeñando funciones en el área de aplicar el régimen disciplinario a los docentes del sector público. Esa fue otra experiencia también para conocer acerca del manejo de lo que es diferente normativa de la administración pública. Y esos 11 años restantes, ¿verdad?, que suman los 18 años de mi desempeño profesional, como ya dije, los he dedicado a la litigación independiente, siempre tratando la manera de apegarme en el trato a los clientes dentro de los principios de la ética, la legalidad. Y una de las cosas importantes que demuestran mi transparencia es de que como profesional independiente, desde que decidí fundar mi despacho, decidí también declarar mis impuestos al fisco. Así es de que yo me inscribí como contribuyente desde que prácticamente en el primer año que arranqué en mi despacho. Es decir, a mí no me ha gustado tener ningún conflicto con la ley, porque lamentablemente pues en el gremio de abogados, los que ejercen liberalmente, a veces por diferentes situaciones, pero en su gran mayoría, no pagan sus impuestos. Se abstraen, ¿verdad?, del control jurisdiccional que puede el fisco de la cosa pública realizar. Licenciado, ¿cuáles serían, en una forma muy sintética, las propuestas que usted estaría planteando de llegar a la Fiscalía General de la República? Gracias. Sí, voy a insistir nuevamente en este punto porque yo tengo una visión institucional de la Fiscalía y de cualquier otro ente del Estado. Es decir, porque yo ya estuve en la administración pública y también porque considero importante que quien llegue a ocupar el cargo de Fiscal General de la República no puede llegar a hacer cambios bruscos. La institución fiscal en los últimos 3 años, a mi criterio, ya lo dije en un par de oportunidades anteriormente, ha tomado un nuevo rumbo. Yo reconozco acá, ante estas cámaras, el buen trabajo que ha hecho la gestión del licenciado Douglas Meléndez. Creo que mal harían aquellos en no reconocer. Por supuesto, hay algunas cuestiones que pueden mejorarse. Pero entonces, eso lo pondera usted como profesional, el que usted tenga la altura para decir, mire, ha hecho estas cosas, pero creería yo que se pueden hacer mejor. Pero con el reconocimiento, eso lo pondera usted como un profesional. Desde luego, yo por eso digo, no podemos nosotros señalar que la Fiscalía no ha tenido ese despegue. La Fiscalía en los últimos 3 años ha tenido un despegue. Y por eso he de reconocer el trabajo que se ha iniciado, y la idea mía de de resultar electo es continuar con ese trabajo desde el enfoque, desde mi punto de vista profesional. A lo que quiero llegar es que esta visión institucional que tengo de la Fiscalía General de la República
me ha permitido a mí estudiar, porque conozco el trabajo, pero también hay que conocer la organización, hay que conocer la filosofía institucional, y eso me motivó a mí a poder tener acceso al plan estratégico institucional de la Fiscalía. Esta gestión ha diseñado un plan estratégico institucional para el quinquenio 2018-2022. Significa que el próximo fiscal general que inicia sus labores el próximo año, después del 6 de enero del 2019, si quiere asegurar el cumplimiento, el seguimiento de esa visión institucional, debe de acompañar los objetivos, las líneas estratégicas de ese plan institucional. Y le voy a mencionar cuáles son las 5 líneas estratégicas que contiene ese plan, porque el plan que yo he presentado a la Asamblea Legislativa está alrededor del cumplimiento de esas líneas estratégicas. Son 5 las líneas estratégicas diseñadas. ¿Dista su plan del plan ya determinado en la Fiscalía? No, al contrario. El plan o la propuesta mía son las 22 coincidencias ejes. ¿O cuáles son en algún momento la sinergia que podrían tener? Sí. Le decía que el plan estratégico institucional recoge 5 líneas estratégicas. Número 1, la investigación del delito. Número 2, los sistemas, procesos y tecnología. Número 3, lo que es la independencia y la autonomía. Número 4, las condiciones, las capacidades y las competencias del recurso humano. Y número 5, el tema de la política de persecución penal. Esas son las 5 líneas estratégicas contenidas allí en el plan. Y esto no es ningún secreto de Estado, ¿verdad? Es un documento al cual se puede tener acceso, y quienes estamos interesados en participar de este proceso debemos de estudiar el contenido de esos documentos que han requerido el trabajo de muchas personas, muchas mesas de trabajo, la cooperación, porque ese plan estratégico fue diseñado con la cooperación externa, y por lo tanto debemos de enfocarnos, y yo lo hago en mi estrategia. Por ejemplo, le voy a mencionar así rápidamente por cuestión del tiempo en lo que es la investigación del delito. Yo coincido, como lo han dicho muchos de los candidatos que han sido entrevistados en la subcomisión de la Asamblea Legislativa, que debemos darle vida al Instituto de Ciencias Forenses para concentrar en un solo ente lo que es el manejo de la prueba científica, porque actualmente sabemos que eso no es así. Tenemos por parte del Instituto de Medicina Legal un bloque de peritos, tenemos también la división de Policía Técnica y Científica, y así, ¿verdad?, otras áreas también dispersas, y concentrarlos en un solo bloque, en un Instituto de Ciencias Forenses, permitiría que ese instituto tenga autonomía, tenga independencia, y que exista una mejor coordinación con el ente fiscal, para que el tema del manejo de la prueba científica, que es lo que reclama la ciudadanía, que es lo que reclama la población, los entendidos en la materia, no descargar únicamente la pretensión punitiva del Estado en lo que es la prueba testimonial. Se habla de los criterios de oportunidades, más bien se cuestiona, pero se le debe de dar énfasis a este tipo de ideas. Sea mi persona, sea quien llegue, esperemos que toda la institucionalidad se preste para que pueda este tema del Instituto de Ciencias Forenses echarse a andar. Y yo hablo también en esa materia de la investigación del delito, que es la mayor carga de la Fiscalía, la investigación del delito, porque la Fiscalía tiene otras competencias también, pero a la Fiscalía mayoritariamente se le reconoce por eso, por investigar el delito, la carencia de recursos. Correcto. Entonces, en el tema de carencia de recursos, hay un tema específico de la cooperación, y la cooperación se puede de diferentes formas. Y yo en el tema de la cooperación he mencionado que estoy en la disposición de apoyar la instauración de un organismo de cooperación internacional que se le ha dado en llamar las CICIES, una comisión internacional contra
la corrupción y la impunidad. ¿Usted estaría de acuerdo? Yo estaría de acuerdo. En que una institución como esta, con fondos internacionales, apoyara el trabajo de la Fiscalía. Claro que sí, pero esa no es tampoco una... esa visión mía tiene a la base también una argumentación. Yo lo he dicho también de que nuestro país, al igual que Guatemala y Honduras, formamos estratégicamente parte de lo que se le conoce como el Triángulo Norte. Y hay temas de cooperación. En el caso del país de Guatemala, tenemos que el funcionamiento de esta comisión que se le denomina la CICIG, que dura 2 años y se va renovando cada 2 años, y desde el 2007 ha venido funcionando hasta la fecha. En el caso, allí en Guatemala funciona bajo la figura del querellante adhesivo. Sí. En Honduras es una misión, la MASIC, que es la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, con el apoyo de la OEA. Es un convenio suscrito entre el Estado de Honduras y la OEA. En Honduras es diferente el rol que realiza la MASIC, porque ahí no tiene una intervención procesal esta misión, sino es más de asesoramiento, más de apoyo. Entonces pudiéramos nosotros hacer como un híbrido y aplicarlo tomar lo mejor de las dos. Tomar lo mejor, sí. Ahora, mi visión en el combate de la corrupción y superar los niveles de impunidad no descansa solo en eso, porque tampoco, como lo decía el actual titular, esas instituciones llevan años funcionando y acá se han hecho algunas cosas en el combate de la corrupción. Si eso no es posible, si no se posibilita instaurar una comisión de ese nivel, pues entonces actualmente ya funciona el Grupo contra la Impunidad, el GCI. Tendríamos que fortalecer ese Grupo contra la Impunidad o crear una comisión. El artículo 193 de la Constitución, entre las atribuciones, le permite al fiscal general poder crear comisiones con fines específicos. De acuerdo. Entonces, no es que yo esté únicamente esperanzado a una CICIG. Podemos, si eso no es posible, porque debe de también la instauración de un organismo como este debe de soportar el filtro del análisis constitucional, porque no pudiéramos nosotros también contradecir la Constitución de la República. Tendríamos que hacer una consulta. Licenciado, aguánteme un ratito, quiero compartir con los amigos televidentes y con usted el tradicional collage de noticias de los tópicos más emblemáticos acaecidos en los últimos días y que muchos rotativos han suscrito en su madera. Producción, acompáñeme, arrancamos. Dice así: personas con DUI vencido podrán renovarlo de manera gratuita para votar en elecciones presidenciales. Imponen reserva al proceso de extradición del señor Mauricio Funes. La Corte Suprema de Justicia, el primer día en el cual se reunieron luego de 4 meses que no había sala de lo constitucional. Tenemos a todas las jefaturas, Fiscal General de República, abogado Enrique Raiz, así lo manifestó en el Centro de Escuchas Telefónicas. Abogado Ricardo Núñez señaló amenazas, seguidores de Bukele, aquí en Al Punto con Sergio Méndez. Más de 630 pandilleros infiltraron el ejército salvadoreño en el 2010. LGP Datos, la prensa gráfica, Nayib Bukele ganaría en primera vuelta contando los votos válidos. Fiscal, analizamos si hay delitos en pláticas que mantuvo Martínez con políticos, abogados y funcionarios públicos. Y bueno, hablar un poquito acerca de la CICIG es muy importante porque usted ha visto las encuestas de los salvadoreños. La Universidad Tecnológica, por ejemplo, un instrumento de medición científica, cuando ha tabulado los datos, la población salvadoreña, más del 80%, solicita, exige, está de acuerdo con una CICIG, como usted lo acaba de plantear. Ahora, esto es importantísimo de tal manera destacar porque hablamos de recursos, soporte técnico. Hablando de recursos, licenciado, usted se decantaría porque la Fiscalía General de la República en sus 3 años de ser electo dejara un legado
de que la Fiscalía tuviera su propio edificio, ya no alquilara edificios diseminados por diferentes lugares, ya que de hecho el terreno está comprado para la Fiscalía, para la construcción, y poder dejar un edificio como hace mucho tiempo se tuvo, pero que luego de los terremotos lamentablemente se determinó que era inhabitable. ¿Está en su visión una infraestructura de esa naturaleza para el Ministerio Público? Por supuesto. Quiero decirle que en sintonía con la tercera línea estratégica del plan institucional de la Fiscalía, que se refiere a las condiciones, a las capacidades y competencias del recurso humano, especialmente en lo que son las condiciones físicas, porque las condiciones también determinan un ambiente. El ambiente es importante para que los fiscales y todo el personal administrativo se sientan no solo cómodos, sino también que tengan condiciones estratégicas para desarrollar su trabajo. Dentro de eso está el tema de la construcción de las instalaciones que alberguen las oficinas centrales, sumado a que también, como usted bien lo ha señalado, tenemos el tema de los recursos, porque el alquiler de las diferentes sedes donde funciona la Fiscalía es algo que erosiona las finanzas de la institución fiscal y que, lejos de estar invirtiendo en un arrendamiento, esos recursos los podríamos utilizar para la cancelación de algún préstamo, de la inversión. Pues bien, yo sé que la Fiscalía General de la República cuenta con un terreno desde hace algunos años, desde la gestión del licenciado Martínez. Tengo entendido que se adquirió un terreno y también se gestionó un crédito por alrededor de 22.5 millones de dólares, pero que hasta la fecha ese crédito estaba destinado para la construcción de las instalaciones de las oficinas centrales. Sin embargo, hasta la fecha somos testigos que eso no ha ocurrido. Yo desconozco, porque mal haría en señalar cuáles han sido los inconvenientes. A lo mejor ha habido algún tema allí de carácter técnico, lo desconozco. Lo que sí es que dentro de mi plan, dentro de mi propuesta, está precisamente incluida la visión de poder darle seguimiento al tema de la construcción de las oficinas centrales. Y algo más, si se puede, porque también hay que hablar de las posibilidades, no únicamente de una ilusión que uno pueda tener. En el tema de eso es en las oficinas centrales, pero en las oficinas también departamentales, por lo menos iniciar un proyecto de construcción de 2 sedes regionales, en el occidente en Santa Ana y en oriente en San Miguel. Hay en los diferentes municipios, diferentes departamentos, algunos inmuebles que están ociosos y que pertenecen al Estado y que se podrían hacer algunas gestiones para poder en esos lugares iniciar procesos de construcción de edificaciones para que la Fiscalía ya no utilice esos recursos en arrendamientos que, como dije, erosionan sus finanzas y que bien los pudiéramos orientar para el tema central, que es la investigación del delito. Así es de que sí, en efecto, está incluida dentro de mis propuestas darle seguimiento al tema de la construcción de las oficinas centrales, porque esto es importante en el tema de las condiciones, no solo las condiciones en lo que es lo físico, el ambiente, sino que también unas infraestructuras con tecnología adecuada, porque estamos en una época en donde, así como también la criminalidad ha avanzado y utiliza las herramientas tecnológicas para delinquir, pues la Fiscalía debe de también responder con fuerza con el uso de la tecnología. Perfecto. Entiendo que usted ya acudió ante la Asamblea Legislativa a rendir no solamente este informe, sino que a responder el pliego de posiciones, del pliego de preguntas que ellos estructuraron, pero también otras que surgieron en todo este conversatorio que duró aproximadamente 45 minutos o un poco más. ¿Qué se desarrolló? ¿Cuáles fueron los principales tópicos que llevaron a los legisladores a mantener o sostener una conversación con su persona? Bien, las preguntas de rigor que creo que a estas alturas la población ya las conoce. Conocimiento, claro. Sí, ya las conoce, cuál es la motivación,
cuáles las condiciones personales y profesionales que lo acreditan al candidato para poder ocupar este cargo. Pero más que todo, la pregunta número 4, que tenía que ver con los planes y algunas preguntas puntuales que hicieron los miembros de la comisión. El tiempo no es suficiente para poder ampliar sobre las respuestas. Por ejemplo, me vi limitado en alguna forma de exponer algunos proyectos adicionales muy puntuales que he descrito en mi plan, y se los voy a mencionar acá aprovechando este espacio de entrevista. Hay un proyecto que está incluido en la propuesta que tiene que ver con la creación de una unidad de lo contencioso administrativo, porque como usted es abogado y sabe de que recientemente han entrado en vigencia, y la jurisdicción contencioso administrativo se ha desconcentrado, ya no está concentrada únicamente en lo que es la sala de lo contencioso administrativo, sino que hay tribunales de primera instancia, cámaras. Claro, y hay novedades como el silencio administrativo, por ejemplo. Desde luego, y una de las atribuciones de la Fiscalía es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. Y esa unidad considero que es importante porque se puede desde esa unidad promover acciones que vayan orientadas a garantizar la legalidad en el tema de todos los actos de la administración pública. Perfecto. Licenciado, aguánteme un ratito, me tengo que ir a una pausa. Antes quiero, por supuesto, invitar a todos ustedes a que sean parte de la historia con los nuevos vasos térmicos de Mr. Donut, que en diferentes estilos, $4.99, y por supuesto viene servido con el café que todos nuestros invitados todas las mañanas degustan en Mr. Donut en esta tribuna de entrevista. Por tiempo limitado, por supuesto, usted puede ser parte de la historia de Mr. Donut. Pausa, volvemos. Este segmento fue presentado por Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Mr. Donut, la gran variedad. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, ya no hay tiempo para más, llegamos al final de esta su entrevista. No me resta más que agradecerle a todos ustedes, por supuesto, que nos hayan acompañado a disfrutar de esta su entrevista, al igual que también a usted, licenciado, muchísimas gracias, y por supuesto vamos a estar muy pendientes del desarrollo de la elección interna del fiscal general de la República. Gracias por su tiempo. Muy bien, le agradezco también a usted por haberme dado esta participación, y un mensaje para la sociedad salvadoreña que nos ven por este canal, que puedan tener la confianza en que este servidor, en caso de resultar electo fiscal general de la República,
no va a defraudar las expectativas que tiene la sociedad y el Estado salvadoreño. Perfecto. Gracias a usted, licenciado. Esta es su casa. Muchas gracias por acompañarnos. El Salvador, soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. ¿Le gustó la entrevista? Coméntela el resto del año. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.